Acababa de salir de la ducha cuando llegó el golpe. 3 toques suaves, cuidadosos, como si quien estuviera del otro lado no quisiera que lo pillaran haciendo ruido. El espejo todavía estaba empañado. El baño seguía cálido. Me ajusté la bata y avancé por el pasillo descalza, con el agua enfriándose en la clavícula. —¿Mara? —llamó una voz a través de la puerta. Grave. Controlada. Demasiado controlada, como si la hubiera practicado frente a un espejo. Era Jonah. Alquilaba el pequeño estudio sobre mi garaje, más barato que la residencia del campus, cerca de la Facultad de Medicina y lo bastante silencioso para estudiar. Se había mudado el otoño pasado y se mantenía al margen, horas largas, libros de texto y saludos educados en las escaleras. 23. Inteligente. Aplicado. De esos que se disculpan cuando no hace falta. Abrí la puerta apenas unos centímetros. Tenía el pelo húmedo por la llovizna de afuera y sostenía un libro grueso de anatomía contra el pecho, como un escudo. —Perdón —dijo de inmediato. —Sé que es tarde. —No pasa nada —respondí, pero mi voz salió más cortante de lo que pretendía. La suavicé. —¿Qué ocurre? Tragó saliva. —¿Puedo preguntarte algo? Es por la universidad. Dudé. Todavía estaba en bata, aún olía a jabón, todavía no me había puesto del todo en el mundo. Pero su cara tenía esa tensión que yo ya había visto en residentes antes de un caso grande, mandíbula apretada, ojos demasiado despiertos. —Está bien —dije, abriendo más la puerta. —Entra un minuto. Entró como si la casa pudiera morderlo. No se sentó hasta que le señalé la silla junto a la mesa de la sala. Entonces dejó el libro de anatomía y lo abrió en una lámina brillante, a todo color. No era cualquier lámina. Una placa de anatomía reproductiva masculina, etiquetada con tipografía limpia y segura. El tipo de página que hace que los estudiantes de primer año o se rían demasiado fuerte o se queden mudos. Jonah tocó el papel con un dedo y luego retiró la mano como si hubiera tocado algo caliente. Yo no coincido, dijo. Parpadeé una vez, comprando tiempo. ¿No coincides cómo? Se le pusieron rojas las orejas. O sea, visualmente. Estructuralmente. Y sé que cada cuerpo es distinto. Sé que el diagrama no es un plano. Pero me ha estado molestando durante meses, y mi examen es en 2 días y no puedo dejar de pensar en esto. Entonces entendí lo que de verdad estaba pasando. No anatomía. Ansiedad. Aún así, la preocupación en su cara no era actuada. Se veía realmente alterado. Me ajusté la bata y me senté frente a él, manteniendo un tono estable, el tono que uso con pacientes asustados y con internos en pánico. La variación es común, dije. Más común de lo que los libros admiten. Pero si te preocupa algo específico, el paso correcto es una evaluación adecuada. No compararte con una imagen impresa. Asintió rápido, como si hubiera estado esperando que yo dijera eso. Luego volvió a dudar, y esa duda pesaba. «Eres uróloga», dijo. Las palabras me cayeron en el pecho con un golpe sordo. «Lo soy», respondí con cuidado. «Y eres alguien en quien confío», añadió Jonah, bajando la voz. «No quiero ir a salud estudiantil y que una persona cualquiera, alguien a quien veré en el pasillo, me mire como si fuera una muestra». Me quedé inmóvil. La confianza puede ser un regalo. También puede ser una trampa. Había construido mi carrera siendo serena en habitaciones donde la gente se sentía expuesta. Había aprendido a separar lo humano del procedimiento, la historia del síntoma. Pero Jonah no era un turno anónimo en una agenda. Era el joven que paleaba mi entrada sin que nadie se lo pidiera. El que metía mis paquetes a la casa cuando yo estaba de guardia. El que una vez se quedó despierto pasada la medianoche ayudando al hijo de mi vecina a entender una unidad de fisiología porque no soportaba ver a alguien quedarse atrás. Me levanté y tomé el libro de anatomía, cerrándolo con suavidad. «Puedo ayudarte a que te atiendan», dije. «Pero no debería ser yo quien te examine». Se le cayó la cara, rápido y sin filtro. «Porque vivo aquí». «Porque vives aquí», acepté. «Y porque los límites protegen a las 2 personas». Miró sus manos. No intentaba ser raro. «Lo sé», dije en voz baja. «No estás siendo raro. Estás ansioso y avergonzado, y eso es normal». Un silencio largo se estiró entre los dos. Entonces, como si hubiera llegado al final de su valor, Jonah dijo: «Si pidiera una cita en tu clínica, como un paciente de verdad, ¿eso estaría bien? ¿Sería profesional?» Solté el aire, despacio. «Si insistes en mi clínica», dije, «entonces sí, sería formal. Pero no conmigo. Te derivaré a un colega en quien confío. Mismo edificio, misma calidad de atención,
ninguna de las complicaciones. Sus hombros se aflojaron, solo un poco, pero lo suficiente para que yo viera el alivio. Ok, dijo. Ok. Gracias. Se levantó, sus ojos se desviaron una vez hacia mi bata y luego se apartaron, avergonzado de su propia consciencia. Perdón otra vez, murmuró. No quería molestarte. No lo hiciste, respondí. ¿Y, Jonah? Se detuvo en la puerta. Hiciste lo correcto, dije. Preguntar. No quedarte dando vueltas solo en tu cabeza. La comisura de su boca se movió en una sonrisa pequeña y agradecida. Y se fue, dejando la casa en silencio otra vez. Demasiado silencio, como si las paredes hubieran estado escuchando. Cuando el pestillo hizo clic, me quedé de pie en la entrada, con la bata apretada en el cuello como si pudiera sostener mis pensamientos en su lugar. Porque mi reacción había sido complicada. No atracción. No eso. Otra cosa. Un sacudón de consciencia, de cuánto Jonah había empezado a importar en el ritmo de mi vida. Mi matrimonio había terminado 2 años atrás, no con fuegos artificiales, sino con distancia. Mi ex se había mudado al otro lado del país por un contrato temporal que se convirtió en una ausencia permanente. El papeleo fue educado. La soledad no lo fue. En ese silencio, me había acostumbrado a ser necesaria solo en el trabajo. Necesaria por mis manos, mi criterio, mis certificaciones. No por mi presencia. Y la existencia constante y respetuosa de Jonah, siempre cerca pero nunca exigente, había llenado un espacio que yo no había admitido que estaba hueco. Ahora podía sentir el peligro en eso. No en él. En mí. 2 días después, el portal de la clínica emitió un sonido. Una nueva solicitud de derivación. El nombre de Jonah apareció en la pantalla, junto con las notas que yo misma había escrito. Motivo: irregularidad anatómica percibida. Ansiedad alta. Solicita evaluación confidencial. Mis manos quedaron suspendidas sobre el teclado más de lo necesario. Luego lo asigné al Dr. Sandep Ratti, un colega con un trato calmado y cero tolerancia para la vergüenza. Añadí un mensaje privado: por favor, sea amable. Estudiante. Muy ansioso. Para el viernes por la tarde, me había convencido de que el asunto estaba resuelto. Entonces mi recepcionista asomó la cabeza en mi despacho y dijo: Doctora Lane, Jonah Pierce está aquí. El estómago se me cayó. Me puse de pie. No debería estar en mi agenda. Ella revisó la tablet. No está. Preguntó si usted tenía un momento. Dijo que era urgente. Debería haber dicho que no. Limpio y simple. Pero la urgencia es una llave que abre incluso puertas con seguro. Hazlo pasar, me oí decir. Jonah entró con aspecto de no haber dormido. Los mismos jeans, la misma camiseta lisa, el pelo echado hacia atrás con manos inquietas. No se sentó. Lo siento, soltó. Sé que dijiste que me derivarías, y lo hiciste, y tengo cita con el Dr. Ratti la próxima semana, pero algo cambió. Mi cerebro de médica se encendió, nítido y automático. ¿Qué cambió? Tragó saliva. Ahora tengo molestia. No es un dolor fuerte, pero es presión. Y empezó después de que me obsesioné con todo esto. Sonaba a ansiedad. También sonaba a ese tipo de problema que la gente malinterpreta hasta que deja de ser ansiedad. ¿Fiebre? Pregunté. ¿Hinchazón? ¿Ardor? ¿Alguna lesión? No. Solo una consciencia constante. Como si no pudiera apagar la mente. Lo observé. Tenía las pupilas algo dilatadas. Su postura estaba tensa, hombros cerca de las orejas. Estrés. Pero había aprendido a no descartar una molestia solo porque el miedo estuviera cerca. De acuerdo, dije. No voy a examinarte. Pero haré 2 cosas. Te tomaré los signos vitales y adelantaré tu cita. Hoy, si puedo. El alivio le cruzó la cara, seguido por otra emoción, algo como vergüenza. No supe a quién más pedirle, dijo en voz baja. Y ahí estaba otra vez, ese peso sin palabras de haber sido elegida. Hagamos esto bien, dije. Espera aquí. Salí, hice 2 llamadas, moví 2 hilos, y en 15 minutos lo tenía agendado con el Dr. Ratti para el lunes por la mañana. Cuando volví, Jonah parecía alguien que había contenido el aliento durante días. Lunes, le dije. Primera hora. Te van a ver. Sus hombros cayeron un poco. Gracias. Vas a estar bien, añadí, y luego hice una pausa. Y Jonah, tienes que dejar de usarme como tu salida de emergencia. No es justo para ninguno de los dos. Su nuez subió y bajó. Lo sé. Se fue, y me dije que eso era el final. No lo era. Esa noche el sueño no llegó limpio.
Mi mente reprodujo las últimas semanas en fragmentos. Los golpes, el diagrama, el rojo de sus orejas, la forma en que había dicho alguien en quien confío, como si la confianza fuera una cuerda que me hubiera atado a la cintura. La confianza, me recordé, no es intimidad. La cercanía no es permiso. La amabilidad no es un contrato. Aún así, me quedé despierta escuchando la lluvia golpear las ventanas y me pregunté en qué momento mi vida se había vuelto tan delgada que la gratitud de otra persona podía dolerme en el pecho. El sábado por la mañana, me quedé en la encimera de la cocina mirando una taza de café que no había probado. Todavía llevaba ropa cómoda. El pelo recogido. Sin maquillaje. Sin armadura. Oí abrirse la puerta trasera, la que daba a las escaleras del garaje. Pasos suaves. Luego la voz de Jona desde el umbral. «Doctora. Lane». Levanté la vista. «¿Qué pasa?» Entró en la cocina como si esperara que lo rechazara. Tenía las manos metidas en los bolsillos, pero los hombros rígidos. «No vengo por los síntomas», dijo rápido. «No exactamente». La palabra exactamente me revolvió el estómago. «Entonces, ¿por qué?», pregunté. Tomó aire, y tembló lo suficiente como para que yo dejara la taza. «Creo que me estoy yendo en espiral», admitió. «Y no sé dónde poner todo esto». No hablé. A veces el silencio es una forma de amabilidad cuando alguien intenta reunir valor. Miró el azulejo entre nosotros y dijo: «He estado solo. O sea, muy solo. La facultad de medicina es puro ruido y competencia, y todo se siente transaccional. Y luego llego a casa, y tú eres estable. Me preguntas cómo me fue el día. Recuerdas detalles. Me tratas como a una persona». Sentí el pulso en la garganta. «Jona», dije con cuidado, «yo soy tu casera». «Lo sé». Se rió una vez, sin humor. «Eso es lo que me repito». Y sigo oyendo mis propios pensamientos decir: «Entonces, ¿por qué se siente como algo más?». Un miedo frío y limpio me bajó por la espalda, no porque él fuera peligroso, sino porque así es como se desgastan los límites. No con malicia. Con necesidad. Por fin levantó la mirada, con los ojos brillantes de estrés. «Creo que confundí las cosas», dijo. «Creo que tomé la seguridad y la convertí en algo que no es. Y ahora no puedo dejar de sentir vergüenza y culpa». El pecho se me apretó. No de deseo. De tristeza. Porque lo entendía. Porque yo también había estado sola, y la soledad hace que un calor común se sienta como luz del sol después de años bajo tierra. Me moví despacio al otro lado de la encimera, manteniendo espacio entre los dos. «No hay nada mal en tu mente por aferrarse al consuelo», dije. «Pero tenemos que nombrar lo que es esto para que no se convierta en algo que te haga daño». Apretó la mandíbula. «Entonces estás diciendo que está en mi cabeza». «Estoy diciendo que está en tu corazón», respondí suave. «Y tu corazón está tratando de resolver un problema, la soledad, agarrándose de lo más estable que tiene cerca». Sus ojos se le humedecieron. Se los secó rápido, enfadado consigo mismo. «Odio habértelo dicho», susurró. «No», dije. «Me alegra que lo hayas dicho. Los secretos sacan dientes». Tragó saliva. «¿Qué pasa ahora?». Sostuve su mirada, firme y clara. «Ahora hacemos la versión adulta», dije. «Ponemos el apoyo en los lugares correctos. Mantienes tu cita del lunes. Hablas con alguien, un terapeuta de verdad, no tu casera. Y ponemos reglas que te protejan». Asintió, pero su cara se veía agrietada de decepción. Continué, cuidadosa y firme. «Puedes quedarte en el estudio si quieres, pero necesitamos distancia. Nada de golpes a medianoche. Nada de emergencias personales entrando por mi puerta de la cocina. Si estás en crisis, llamas a un amigo, a una línea de ayuda, a servicios estudiantiles, a quien sea que esté capacitado y sea apropiado». Se estremeció como si lo hubiera abofeteado, y odié eso. «Pero la claridad puede doler cuando esperabas consuelo». «No quería nada de ti», dijo con la voz ronca. «No, de esa manera». «Te creo», respondí. «Y te digo esto porque te estoy tomando en serio». Un silencio largo se asentó. Entonces preguntó, con una voz pequeña: «¿Estás enojada?». Negué con la cabeza. «No. Estoy triste de que hayas cargado con esto solo. Y lo siento si yo contribuí sin darme cuenta». Frunció el ceño. «¿Cómo podrías?». Miré mi café, el reflejo tenue de mi cara cansada en la superficie oscura. «Porque me gustaba ser necesaria», admití. Y no noté cuando Vecinal empezó a volverse indispensable. «Eso es mío». Los hombros de Jona bajaron un poco, como si la honestidad le diera permiso para respirar. «Tengo un examen el martes», dijo al cabo de un momento.
No puedo estar desarmándome. No lo estarás, le dije. Vas a hacer lo que siempre haces. Te vas a presentar. Vas a estudiar. Vas a aprobar. Asintió despacio. Luego, para mi sorpresa, dio un paso atrás, no hacia mí, sino alejándose, creando distancia por su cuenta. Está bien, dijo. Reglas. Distancia. Terapia. Bien, dije, y lo decía en serio. El lunes, el doctor Ratti me llamó después de la cita de Jona. Físicamente está bien, informó. Tensión muscular leve, respuesta al estrés. Sin señales de alarma. Le di tranquilidad y un plan simple. También le sugerí consejería. Gracias, dije, cerrando los ojos de alivio. Esa semana Jona aprobó su examen. No me lo dijo de inmediato. Me enteré porque lo vi una tarde en la entrada, sentado en las escaleras del garaje con el teléfono en las manos, sonriendo a la nada como alguien que había sobrevivido a una tormenta. Cuando me vio, se levantó. Hola, dijo. Normal. Controlado otra vez, pero de una manera más sana. Hola, respondí. Asintió hacia la casa. Voy a mantenerme al margen por un tiempo. Solo, reiniciando. Me parece sensato, dije. Dudó. Reservé una primera cita de terapia con consejería estudiantil. El alivio que me atravesó fue tan fuerte que casi me dejó sin aire. Estoy orgullosa de ti, dije. Eso no es fácil. Él sonrió, pequeña pero de verdad. Gracias. Y, lo siento, por hacerlo raro. No lo hiciste, corregí con suavidad. Lo hiciste honesto. Es diferente. Nos quedamos ahí un momento, el aire entre nosotros más silencioso y limpio de lo que había estado en semanas. No cargado. No enredado. Solo dos personas que estuvieron cerca del tipo equivocado de cercanía, y eligieron no caer. Unas noches después, oí una película sonando bajito a través de la pared entre mi casa y el estudio del garaje. Alguna película vieja de acción que había visto 1000 veces. Por primera vez en mucho tiempo, ese sonido no tiró de mí. No me hizo sentir necesaria ni responsable ni extrañamente reconfortada por la presencia de alguien más. Era solo la vida ocurriendo cerca. Y eso era exactamente como debía ser. Porque la forma más verdadera de cuidado no es la que borra las líneas. Es la que las dibuja, con amabilidad, con claridad, para que todos puedan respirar del lado correcto de ellas.